Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde exploramos los relatos más fascinantes de la literatura clásica. Si eres amante de los misterios y las narraciones que despiertan la imaginación, este es tu espacio. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos. Hoy, te traemos una de las obras más intrigantes de Edgar Allan Poe, manuscrito hallado en una botella. A lo largo de los próximos capítulos, descubrirás una historia que te llevará a través de mares desconocidos, un misterioso naufragio y una serie de eventos escalofriantes que pondrán a prueba la percepción de la realidad. ¿Qué secretos encierra este manuscrito? Acompáñanos en este viaje, capítulo por capítulo. Capítulo 1. El encuentro con el manuscrito. Todo comenzó de manera tan tranquila y ordinaria que apenas podía anticipar el extraño y oscuro giro que tomaría mi vida en las horas siguientes. Me encontraba a bordo de un barco, navegando por un mar que se extendía tan lejos como el horizonte. El clima era calmo, y el viento no era más que una ligera brisa que no ofrecía ningún tipo de resistencia. Todo estaba en su lugar, y el viaje parecía transcurrir sin incidentes. No había indicios de que algo extraño iba a suceder, pero de alguna manera, esa calma me resultaba inquietante. Como si algo estuviera a punto de romperse, pero aún no lo sabía. Un día, mientras observaba el mar desde la cubierta, noté algo flotando a lo lejos. Al principio, me pareció que no era más que una mancha borrosa en la distancia, tal vez una sombra de alguna nube reflejada sobre las aguas. Pero a medida que me acercaba, el objeto se fue aclarando. Una botella. Una botella de vidrio, que flotaba de manera extraña, como si estuviera esperando ser descubierta. No puedo explicar qué me impulsó a tomarla, pero en ese momento sentí una fascinación irresistible. Quizás la sola idea de que algo tan pequeño y aparentemente insignificante estuviera a la deriva en un mar tan vasto y solitario me hizo querer desentrañar el misterio detrás de ella. Sin pensarlo dos veces, me apresuré a recogerla. Cuando la sostuve en mis manos, observé que no estaba vacía, como hubiera sido común en una botella arrojada al mar, sino que contenía algo. Una especie de manuscrito enrollado con un cordel de cuero. Mi corazón dio un vuelco al pensar en lo que podía estar escrito en esas páginas. Decidí abrirla en cuanto pude. El sol comenzaba a ponerse, bañando el mar de un color dorado que reflejaba en la superficie tranquila. La calma del paisaje contrastaba con la creciente sensación de inquietud en mi interior. Con mucho cuidado, quité el cordel y desenrollé el manuscrito. No esperaba encontrar un mensaje del todo comprensible en lo que parecía un pedazo de papel viejo y arrugado, pero cuando leí las primeras palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. El autor de este manuscrito sabe que la fatalidad lo ha alcanzado, pero aún así se siente obligado a escribir estas palabras, para que al menos alguien pueda conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Las palabras me sorprendieron, no tanto por su contenido, sino por el tono en que estaban escritas. Había algo urgente, casi desesperado, en la forma en que el escritor se dirigía al lector. Mi curiosidad aumentaba con cada línea, pero la sensación de incomodidad también crecía. El mensaje continuaba describiendo con detalles vívidos lo que parecía ser una experiencia similar a la mía. Un viaje en el mar, un barco que navegaba hacia lo desconocido, y una sensación de amenaza inminente. Era como si la persona que había escrito este manuscrito estuviera tratando de advertirme, pero las palabras eran tan ambiguas que más que esclarecer la situación, me dejaban aún más desconcertado. He estado observando el mar durante días y noches, y en cada uno de esos momentos, la sensación de que algo terrible se acerca se vuelve más fuerte. El viento no es como el viento que conocí antes. El agua parece agitarse con una intención propia. Algo en este océano está cambiando, y sé que no voy a poder escapar de él. El manuscrito seguía, describiendo un viaje que pronto se tornaba siniestro, marcado por una serie de sucesos inexplicables. El escritor relataba cómo los marineros a bordo de su barco se habían ido volviendo cada vez más inquietos y aterrados, sin saber a qué achacar sus temores. Algunos comenzaron a hablar de visiones extrañas en el horizonte, de ruidos misteriosos en las profundidades del océano, y de una sensación palpable de que el barco estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible. La tripulación, al principio resistente, ha comenzado a ceder. Ya no confían en la calma que parece envolvernos. Algunos incluso han abandonado el timón, y otros se han retirado a sus camarotes, incapaces de soportar la presión. El mar no es lo que parece.
Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue el cambio en el tono del manuscrito a medida que avanzaba. En un principio, el escritor parecía preocupado, pero aún racional. A medida que pasaba el tiempo, sus palabras se volvían más frenéticas, más desesperadas. Era como si estuviera siendo consumido por algo que no lograba comprender, pero de lo que estaba cada vez más seguro. Lo que hemos encontrado no es una tormenta ni una corriente extraña. No es algo que pueda explicarse con las leyes de la naturaleza. Algo nos observa desde las profundidades. No somos los primeros en navegar estas aguas, y no seremos los últimos. Algo nos está siguiendo. La desesperación del autor se hacía palpable. Ya no se trataba de una simple travesía marítima, sino de un destino implacable. Un destino del cual no parecía haber escape. Cada palabra escrita en el manuscrito, cada línea que leía, me dejaba más intrigado y, al mismo tiempo, más inquieto. Casi con ansiedad, continué leyendo, ansioso por descubrir a qué se refería el escritor con sus temores, y si, de alguna manera, estaba describiendo lo que estaba sucediendo en ese mismo momento a bordo de mi propio barco. La coincidencia entre lo que él había experimentado y lo que yo estaba sintiendo se volvía más y más evidente. Si has encontrado este manuscrito, te ruego que no sigas el curso que hemos tomado. La verdad sobre este mar y este océano es más aterradora de lo que imaginas. Mi destino ya está sellado, pero el tuyo aún no. Escucha mi advertencia, y vuelve atrás antes de que sea demasiado tarde. El mensaje estaba claro, pero al mismo tiempo, se desvanecía en una nebulosa de incertidumbre y terror. Mi mente estaba tan llena de preguntas que apenas podía procesarlas. ¿Qué había querido decir con escucha mi advertencia? ¿Qué me estaba pidiendo realmente? El capítulo termina con el narrador decidido a investigar más a fondo, pero no sin una sensación creciente de que el mar, ese vasto y aparentemente pacífico océano, podría esconder un peligro mucho mayor del que jamás habría imaginado. Capítulo 2. La profundización del misterio. El sol se había puesto, y la oscuridad se cernía sobre el mar como una manta. El barco navegaba de manera tranquila, pero el ambiente ya no era el mismo. La calma había desaparecido, reemplazada por una sensación extraña e inquietante que parecía envolverlo todo. Me encontraba en mi camarote, con el manuscrito todavía en mis manos, y una sensación de creciente ansiedad no me dejaba en paz. Había algo sobre ese mensaje, algo que no lograba descifrar completamente, pero que sin embargo sentía profundamente. El sonido regular del vaivén del barco sobre las olas, el leve crujir de la madera, todo eso solía ser reconfortante. Pero hoy, esa misma sonoridad se volvía incómoda. Cada crujido parecía resonar con una intensidad mayor, como si el propio barco estuviera resintiendo una presión ajena, una presión invisible. Decidí seguir leyendo el manuscrito, con la esperanza de encontrar una explicación que apaciguara mis crecientes temores. Lo que encontré en las siguientes líneas solo aumentó mi inquietud. No puedo continuar ocultando lo que sé. Algo nos acecha en este mar, y no es algo que pueda explicarse de forma racional. La sensación de ser observado es insoportable, y no importa dónde me encuentre, el aire mismo parece cargado con una presencia. He buscado consuelo en las oraciones, en el pensamiento racional, pero nada ha calmado la creciente terror que siento. Las palabras fueron como un golpe frío que caló hasta mis huesos. Este era un sentimiento que había empezado a conocer en los últimos días, la sensación de estar siendo observado, una presencia invisible pero palpable. Un leve estremecimiento recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que este hombre, el autor del manuscrito, había sentido lo mismo que yo. Algo en este mar no estaba bien. Hace 3 días, algo ocurrió. Algunos de los marineros comenzaron a hablar de cosas extrañas. De noche, se escucharon ruidos provenientes del agua, como si algo estuviera moviéndose justo bajo la superficie. Un par de ellos juraron haber visto algo, pero no se atrevieron a hablar en voz alta. De inmediato, los más supersticiosos comenzaron a murmurar sobre presencias fantasmales, sobre espíritus del mar que se alzaban de las profundidades. Seguí leyendo, sintiendo que cada palabra del manuscrito me sumergía más profundamente en una sensación de desasosiego. Las descripciones del autor parecían volverse cada vez más intensas. La división entre la realidad y la superstición comenzaba a desdibujarse en su mente. Los marineros estaban asustados, pero la causa de su terror parecía algo intangible, imposible de comprender con la lógica humana.
No he dormido bien desde que las visiones comenzaron. Algunas noches, cuando las estrellas están cubiertas por las nubes, se pueden ver sombras extrañas en el agua. No son olas, ni corrientes, ni animales marinos. Son figuras, formas que emergen y desaparecen antes de que uno pueda mirarlas fijamente. Nadie más las ha visto, pero yo sé que están ahí. No sé qué quieren, pero cada noche se hacen más visibles. El relato de este hombre se volvía cada vez más desesperado. Al principio, parecía que su experiencia podía explicarse como una simple alucinación provocada por la soledad del mar o el miedo colectivo. Pero conforme avanzaba en el texto, su certeza sobre lo que estaba ocurriendo se hacía más fuerte, y algo más siniestro parecía tomar forma. Ya no se trataba de una simple superstición, había algo real y tangible en las aguas que rodeaban su barco. Ayer, uno de los marineros desapareció. Nadie sabe cómo o por qué. La última vez que se le vio, estaba mirando hacia el horizonte, como si esperara ver algo. Pero cuando lo llamamos, ya no respondió. Salimos a buscarlo, pero no había rastros de él. Solo el agua en calma, como si nunca hubiera existido. Nadie se atreve a hablar de esto abiertamente, pero todos sentimos lo mismo. Algo nos está llevando. El relato se volvía más sombrío a medida que avanzaba. La desaparición de un marinero, sin dejar rastro, solo aumentaba la sensación de horror que impregnaba cada palabra del manuscrito. Algo, sin lugar a dudas, estaba acechando en el océano, algo que ni siquiera la lógica podía explicar. Me sentí inmovilizado por el miedo, y al mismo tiempo, una extraña necesidad de seguir adelante, de conocer la verdad detrás de estos eventos que se sucedían. Hoy, el capitán ha ordenado que se eviten ciertas rutas del océano, pero ya es demasiado tarde. No importa a dónde vayamos, la sombra de lo que nos acecha nos seguirá. Ya lo siento en cada fibra de mi ser. El mar ha dejado de ser un lugar conocido, se ha convertido en un espacio inabarcable, donde las leyes de la naturaleza ya no se aplican. El capitán, ahora preocupado por los extraños sucesos a bordo, intentaba tomar medidas, pero sabía que algo mucho más grande que su autoridad estaba ocurriendo. Era como si el mar mismo se hubiera convertido en un ser vivo, uno que no solo rodeaba el barco, sino que también estaba decidido a tomarlo. Leí cada palabra con creciente ansiedad, pero también con una fascinación que no podía contener. Este hombre, aunque claramente aterrorizado, había dejado un mensaje que no solo relataba hechos, sino que advertía sobre algo mucho más profundo y oscuro. Lo peor es que no estamos solos en este mar. No somos los primeros ni seremos los últimos. El océano guarda secretos que nunca debieron ser desvelados, y ahora estamos condenados a descubrirlos. El sol puede brillar sobre la superficie, pero en las profundidades, hay algo que nunca dejará que lleguemos a puerto. Estas palabras, tan cargadas de presagio, me dejaron helado. Un sentimiento de fatalidad parecía envolver a aquel escritor, como si ya no tuviera esperanza. Y lo peor de todo era que, mientras leía, algo dentro de mí comenzaba a preguntarse si yo también no estaba destinado a vivir la misma suerte. La sensación de ser observado, de estar atrapado en un lugar donde el tiempo y el espacio perdían su significado, se volvía cada vez más abrumadora. El capitán, los marineros, yo mismo, todos éramos parte de algo mucho más grande y terrorífico, algo que aún no podíamos entender. Capítulo 3. La insistencia del miedo. La luna llena se alzaba sobre el horizonte, bañando el mar con su luz plateada. A bordo del barco, la tensión era palpable. Nadie hablaba demasiado, y los marineros se mantenían en sus tareas, pero algo había cambiado. El ambiente era denso, como si la misma naturaleza hubiera tomado conciencia de la situación. Había un vacío entre las palabras, como si los hombres temieran lo que sus propios pensamientos pudieran invocar. Me encontraba en el puente, mirando al mar, cuando un marinero se me acercó con una expresión grave. «Señor, ¿no le gustaría saber lo que he oído?», dijo, su voz temblorosa. Quise preguntarle más, pero antes de que pudiera hacerlo, se alejó rápidamente, como si el simple hecho de hablar sobre ello le causara una gran incomodidad. La sensación de que algo oscuro nos observaba desde las profundidades del océano crecía con cada hora que pasaba. No era solo un sentimiento pasajero, sino una certeza que se iba afianzando en mi mente. Una presencia, quizás un ojo invisible que nos acechaba, esperando el momento adecuado para mostrarse. Anoche, después de la medianoche, escuché ruidos extraños fuera del camarote.
Al principio pensé que eran los marineros, o alguna corriente moviendo los objetos, pero el sonido era diferente, como si alguien o algo estuviera moviéndose sigilosamente. Miré por la ventana y vi sombras en el agua, pero cuando intenté enfocarlas con más atención, se desvanecieron como humo. Mi piel se erizó al leer estas palabras. Aquello que había comenzado como una simple historia de superstición, ahora se estaba volviendo una pesadilla tangible. Los marineros, que antes de esta travesía no mostraban signos de miedo, ahora parecían ser meras sombras de lo que eran. Los murmullos de lo que ocurría fuera del barco comenzaban a filtrarse en cada conversación, y había algo en sus ojos que me decía que todos compartían la misma sensación, aunque no se atrevían a hablar abiertamente. Al principio pensé que era un sueño, que mi mente me jugaba una mala pasada, pero lo que vi no podía ser producto de mi imaginación. Aquella figura, alta y delgada, que surgió del agua, me miró fijamente con ojos penetrantes, ojos que no podían ser humanos. No sé cómo, pero sé que estaba allí, en el agua, como si esperara que me acercara. Una repulsión helada recorrió mi cuerpo. La figura descrita en el manuscrito era la misma que, en mis sueños, parecía acecharme cada vez más cerca. Un ser extraño, ni humano ni animal, una presencia que desafiaba cualquier lógica y que se alimentaba de la misma oscuridad que envolvía el barco. Mientras seguía leyendo, las palabras parecían volverse más frenéticas, más desesperadas. Aquel ser no podía ser real. No podía, pero lo era. La visión permaneció por un largo rato, fijando su mirada en mí. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, se sumergió rápidamente en el agua y desapareció, dejando solo una serie de círculos que se expandían en la superficie. Todo esto ocurrió tan rápidamente que apenas tuve tiempo de procesarlo. Y sin embargo, lo sé, no fue un sueño. En este momento, mi mente comenzó a dividirse entre la razón y el terror. Todo lo que el hombre había relatado parecía tan real, tan vívido, que incluso yo comencé a dudar de mis propios sentidos. Miré al mar y, aunque no veía nada, la sensación de ser observado era inconfundible. El océano, tan vasto, tan insondable, parecía ocultar en sus profundidades algo mucho más antiguo y terrible que cualquier criatura que pudiera habitarlo. Los marineros han comenzado a hablar entre sí, a susurrar sobre lo que han visto. Algunos dicen que el mar está maldito, que algo en sus aguas ha sido despertado, que nunca debimos haber cruzado a este lado del mundo. He intentado hablar con el capitán, pero su respuesta fue evasiva. Sé que hay algo que no me están contando. La confusión era evidente entre los tripulantes. Nadie sabía qué pensar, pero todos sentían que había algo más grande que ellos a bordo del barco. El capitán, que había sido el símbolo de seguridad en este lugar inhóspito, ahora parecía ser tan vulnerable como cualquiera de los demás. Nadie quería hablar abiertamente sobre sus miedos, pero todos los compartían. El silencio a bordo se había vuelto ensordecedor. Hoy hemos dado vuelta a una isla que no estaba en los mapas. Nadie puede decir cómo apareció, pero ahí estaba, un islote oscuro, con enormes rocas que sobresalían del agua como dedos que intentaban atrapar el barco. Todos sentimos un escalofrío colectivo. No sabemos qué hacer, pero la sensación de que no estamos solos se hace cada vez más fuerte. La aparición de la isla era otro de esos detalles que no encajaban. Si algo había marcado esta travesía como una pesadilla viviente, era la presencia de lugares que no deberían existir, de criaturas que no deberían estar allí. Cada día, los marineros comenzaban a sentirse más como prisioneros en su propio barco. Había algo más allá de las olas, algo que no podía explicarse, pero que los tenía atrapados en su poder. El capitán ha ordenado que no se hable más de la isla. No sé qué hacer. ¿Cómo se puede ignorar lo que está frente a ti? ¿Cómo seguir como si nada sucediera cuando sabemos que algo nos acecha? Si estoy destinado a perder la cordura, que así sea. No tengo otra opción. El final del capítulo llegó con una sensación de desesperación palpable. El hombre, que había sido tan claro y racional al principio, ahora se encontraba completamente abatido por la presión de lo inexplicable. No solo había perdido la esperanza, sino que también había comenzado a perder la fe en su propia percepción de la realidad. Este relato, que parecía una advertencia, ahora se volvía una profecía de lo que estaba por suceder. Capítulo 4. La profundidad del abismo. La calma inquietante que había invadido el barco se veía interrumpida por extraños y penetrantes ecos que surgían del mar.
Los marineros, que antes navegaban con confianza, ahora se movían con una extraña cautela, como si el mismo aire estuviera impregnado de una presencia oscura que los observaba. El viento, que antes soplaba de manera predecible, se volvía errático y feroz. Los rumores acerca de la maldición del mar empezaban a tomar forma, y el capitán parecía haber comenzado a ceder ante la creciente presión de lo inexplicable. Anoche, al mirar hacia el horizonte, vi algo que no podía ser explicado. Una nube oscura se levantó del mar, una nube que no encajaba con la estructura normal de las tormentas. Se desplazaba de manera antinatural, como si no fuera una nube, sino algo mucho más siniestro, como si una sombra estuviera ascendiendo del océano. Miré con atención, y por un instante pensé ver un destello de luz en su interior, como si algo o alguien estuviera atrapado en esa oscuridad. La visión de esa nube, o lo que fuera, comenzó a convertirse en un símbolo del mal que acechaba. La tripulación entera se mantenía en silencio mientras observaban este fenómeno, con una mezcla de asombro y terror. Cada uno parecía comprender que este evento no era simplemente una anomalía meteorológica. Había algo mucho más oscuro y profundo en juego. El capitán, siempre firme y decidido en sus decisiones, parecía más distante que nunca. Su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba signos de agotamiento y desesperación. Algo había cambiado en él, algo que incluso los marineros más experimentados podían percibir. El hombre que antes controlaba el destino del barco parecía ahora como si estuviera siendo arrastrado por fuerzas que no podía entender. El capitán ha comenzado a hablar de una leyenda, algo que escuchó en su juventud, sobre un barco que fue tragado por las aguas. Según él, el navío nunca se hundió realmente. En cambio, fue atrapado por una fuerza invisible que lo arrastró al fondo del océano. Dijo que este barco nunca desapareció, sino que vive, oculto en las profundidades, aguardando a aquellos que se atrevan a cruzar sus aguas. Si es cierto lo que el capitán ha dicho, debemos prepararnos para lo peor. Las palabras del capitán, más que una advertencia, se sintieron como una maldición, como si él mismo estuviera sintiendo que estaba atrapado en una historia que se estaba repitiendo. Las leyendas que antes habían sido meros relatos de viejos marineros, se volvían una realidad aterradora que nos alcanzaba. Esa misma noche, los susurros aumentaron entre los marineros. Algunos decían haber oído un canto lejano proveniente de las profundidades. Otros afirmaban que vieron luces extrañas bajo el agua, brillando como estrellas. Nadie quería hablar demasiado sobre estos sucesos, pero la ansiedad era palpable en todos. Cada uno parecía tener su propia versión de lo que estaba ocurriendo, y todas las versiones coincidían en un punto. Algo nos observaba desde las profundidades. Anoche, mientras descansaba en mi camarote, escuché unos golpes en la puerta. Al principio pensé que era el viento o el sonido del barco moviéndose, pero los golpes se repetían, rítmicos, como si alguien estuviera llamando. Me levanté y abrí la puerta, pero no vi nada. Al regresar a la cama, el mismo sonido volvió, esta vez más fuerte. Golpes que venían de abajo, del océano. Era como si la misma agua estuviera llamando a la puerta, pidiendo entrar. La sensación de ser observados se intensificaba. Todos comenzábamos a preguntarnos si realmente estábamos navegando en el océano, o si ya habíamos caído en una trampa, un abismo que se extendía más allá de la realidad que conocíamos. El mar, que antes era nuestro hogar y nuestra ruta hacia lo desconocido, ahora era el enemigo, una fuerza que nos envolvía y nos arrastraba hacia algo más allá de nuestra comprensión. Hoy, mientras cruzábamos una zona particularmente oscura del océano, vimos algo que no pudimos explicar. Era como una sombra gigantesca, algo que se movía bajo el agua, deslizándose entre las olas. No era un barco ni una criatura marina que pudiéramos reconocer. Era algo mucho más grande, como si el océano mismo hubiera dado a luz a algo monstruoso, algo que se ocultaba bajo la superficie, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Las sombras bajo el agua se volvían cada vez más ominosas. Los marineros, que antes se burlaban de las supersticiones, ahora se tomaban las cosas con más seriedad. Nadie se atrevía a ir al agua. Nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo al océano. Los rumores eran más fuertes que nunca, y la incertidumbre en los corazones de los tripulantes crecía sin cesar. El capitán nos ha dado una orden: no hablar de lo que vemos, no discutir lo que está sucediendo. Nos ha dicho que seguimos nuestra ruta sin alteraciones, pero cada vez que miro al mar, no puedo evitar pensar que estamos siendo seguidos.
Cada ola que se eleva parece una mano que nos quiere arrastrar. No sé cuánto tiempo más podré soportar este miedo. El pánico se estaba apoderando de todos. El capitán, con su firmeza habitual, parecía haber perdido la confianza en su propia autoridad. Algo estaba ocurriendo fuera de la vista de todos, algo que nadie quería confrontar, pero que todos sentían. El mar, esa vasta extensión infinita, parecía estar cobrando vida propia. Hoy, he visto el mismo ser del que hablaban los marineros, la figura alta y delgada que surgía del agua. Estaba observándome desde las sombras, con sus ojos brillando en la oscuridad. No puedo explicarlo, pero sé que lo vi. No es un hombre, ni una criatura. Es algo más, algo que habita en el abismo, esperando a que lleguemos a él. Estas palabras, escritas con desesperación, encerraban el último vestigio de cordura que quedaba. Cada visión, cada encuentro con lo desconocido, parecía estar marcando un punto sin retorno. El barco ya no era un refugio seguro, era un lugar donde el terror se había arraigado en las entrañas de cada hombre a bordo. A medida que la travesía continuaba, nos acercábamos cada vez más al abismo que nos esperaba en las profundidades. Capítulo 5. El viento de la desesperación. La travesía que antes había comenzado con la esperanza de un destino claro, ahora se encontraba sumida en una incertidumbre que golpeaba las almas de los marineros. Cada amanecer traía consigo la promesa de una nueva lucha contra los elementos, pero también la inquietante sensación de que algo los acechaba desde las sombras del océano. Nadie podía escapar de la atmósfera pesada que se había apoderado del barco, una atmósfera cargada de ansiedad y presagio. Hoy, mientras observaba la línea del horizonte, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Era como si, de alguna manera, el océano mismo estuviera intentando decirme algo. El viento había cambiado, se había vuelto más fuerte, pero no era un viento natural. Era como si las mismas corrientes del mar lo estuvieran arrastrando hacia nosotros, forzando la nave a adentrarse en aguas desconocidas. Sentí una presión creciente, como si el mar estuviera tomando una forma más consciente, una forma que no entendíamos. El viento parecía cobrar una vida propia. No era el viento que los marineros conocían, ese viento que venía con el cambio de las estaciones, sino un viento pesado, con una fuerza oscura detrás de él. Soplaba a través de las velas, de una manera que parecía gobernar el barco, como si el mismo viento estuviera tomando las riendas del destino. Cuando el viento aumentó, los marineros se agruparon en silencio en la cubierta. Nadie hablaba, nadie se movía. El capitán, que había sido un hombre de decisiones rápidas, ahora se encontraba en un estado de desconcierto, mirando hacia el mar sin poder pronunciar palabra. Algo le había cambiado en su mirada. Sentí que ya no confiaba en lo que veía a su alrededor. Como si él también estuviera atrapado, como si el viento, las aguas y las mismas estrellas lo hubieran condenado a una oscuridad sin salida. El capitán comenzó a hablar de una manera que muchos no podían comprender. Sus palabras, normalmente llenas de determinación y autoridad, ahora estaban teñidas de duda y temor. No era un hombre que se rendía fácilmente, pero algo en la naturaleza misma de este viaje lo había quebrado, como si el barco fuera una simple marioneta en un escenario controlado por fuerzas mucho mayores que él. Ha hablado de una isla. No de una isla que pueda encontrarse en los mapas, sino de una isla que no está hecha para el hombre. Es una isla que, según él, ha visto antes. Lejos, en su juventud, cuando era aún un marino que cruzaba mares sin miedo, él vio esta isla. Dice que está custodiada por una oscuridad eterna, una oscuridad que se mueve con el viento, con el mar. Y que, cuando alguien la ve, está marcado para siempre. Las palabras del capitán llegaron a los corazones de los marineros con un eco sombrío. La idea de que una isla existiera fuera de los mapas, un lugar donde las leyes del océano y del cielo no se aplicaban, comenzó a manifestarse como una especie de destino ineludible. Una vez que la isla era mencionada, ya no había vuelta atrás. En la última noche, algo extraño ocurrió. Sentí que la atmósfera había cambiado de una manera tangible. El aire, el viento, la misma superficie del océano parecían estar en desacuerdo entre sí. Como si una fuerza invisible estuviera moviendo las aguas y el viento hacia un destino común. En ese momento, entendí que el capitán había visto la isla, o al menos su visión de ella, y que él creía que estábamos siendo llevados hacia ella. No de manera accidental, sino con un propósito claro. Nos dirigíamos hacia un abismo.
La marea comenzó a cambiar, y con ella, las estrellas del cielo también parecían alterarse. Los marineros, que antes confiaban en las constelaciones para guiar su rumbo, ahora se veían obligados a cuestionar todo lo que sabían. El firmamento se distorsionaba, como si las estrellas ya no estuvieran en su lugar habitual, como si todo el universo estuviera en proceso de reconfiguración. La tripulación ya no podía confiar en sus sentidos, y la oscuridad que les rodeaba parecía más profunda que nunca. Al amanecer, el océano parecía más tranquilo, pero la quietud estaba llena de una tensión palpable. No se podía escapar de la sensación de que estábamos siendo observados, que algo nos seguía, algo que había despertado por nuestra presencia. La superficie del agua era casi perfecta, como un espejo que reflejaba todo lo que había a su alrededor, pero reflejaba las sombras también. Vi, por un instante, una figura en el agua. No era un barco, en hay una criatura marina. Era algo más, algo de una naturaleza que no podía comprender. El miedo creció al mismo tiempo que el silencio. Cada ola que golpeaba el casco del barco parecía un presagio. El sol, que debería haber traído esperanza, no lograba disipar las tinieblas que se cernían sobre ellos. Los marineros, ahora completamente aterrados, comenzaron a preguntarse si realmente existía alguna forma de escape. ¿Era este un destino al que no podían escapar? En las horas posteriores, los marineros comenzaron a hablar entre sí, susurros que corrían por las cubiertas. Algunos decían que el capitán estaba completamente loco, que la isla era solo una ilusión de su mente. Otros hablaban de leyendas antiguas, de un mar que guardaba secretos, y de los que se aventuraban demasiado lejos nunca regresaban. Lo que más me aterraba no era la idea de la isla, sino el cambio en el comportamiento del capitán. Él ya no veía el mundo como antes. Estaba viendo algo más, algo que nosotros no podíamos ver. El peligro de esa isla desconocida parecía acercarse a pasos agigantados. Algo más, una fuerza que desbordaba la razón humana, estaba llevando el barco hacia lo inevitable. La tripulación, a pesar de sus temores, continuaba en su misión, como si estuviera siendo arrastrada por corrientes invisibles, hacia el misterio y la oscuridad que aguardaban más allá. Capítulo 6. La voz del abismo. La tripulación estaba sumida en una ansiedad indescriptible. El viento, que había soplado tan fuerte y con tanta determinación en los días anteriores, ahora parecía haberse quedado en silencio. Era un silencio ominoso, más inquietante que cualquier tormenta. El mar, antes tan poderoso y desafiante, parecía estar esperando algo, como si él también estuviera contenido, conteniendo su furia para un momento de mayor desesperación. A medida que el sol se ocultaba, una extraña calma se extendió sobre el barco. Era una calma que no se parecía en nada a la tranquila serenidad del océano, sino que era más bien una calma de muerte, como si todo lo que se encontraba a nuestro alrededor estuviera suspendido en una espera tensa, esperando que algo se desatara. Y fue en esa calma que escuchamos por primera vez lo que se podía describir únicamente como una voz que venía de las profundidades del mar. Al principio, nadie quiso admitir lo que había escuchado. Era como un susurro a lo lejos, un murmullo bajo y persistente, que parecía acercarse poco a poco, como si el océano estuviera hablando en un lenguaje que solo algunos podían comprender. La tripulación se agrupó en silencio, mirando a su alrededor en busca de cualquier señal que pudiera confirmar lo que sentían. Algo estaba mal, y no podían escapar de esa sensación. El capitán, que había estado observando el mar con una intensidad casi aterradora, de repente se giró hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. ¿Lo oyeron?, preguntó en voz baja, con una expresión de desesperación que nunca antes le habíamos visto. Lo oyeron, ¿verdad? Nadie respondió, porque ninguno de nosotros sabía qué decir. Era como si las palabras no pudieran explicar lo que habíamos escuchado. Esa noche, el barco quedó más sombrío que nunca. La luz de las estrellas se desvaneció detrás de una capa espesa de nubes, como si el cielo mismo hubiera cerrado sus ojos al horror que se estaba desatando. Los marineros, aterrados, se retiraron a sus camarotes, evitando mirarse entre sí. Sabían que algo mucho más grande que ellos estaba tomando control del destino del barco, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar de ello en voz alta. El miedo les había sellado las bocas. En las horas siguientes, la voz continuó. Era baja, casi inaudible, pero inconfundible. Era como si el mar estuviera llamando a uno de nosotros,
como si él supiera nuestros nombres. Nadie podía comprender la naturaleza de ese sonido, pero todos sabíamos que provenía de las profundidades, de algún lugar oscuro, de un abismo que no podíamos imaginar. El capitán comenzó a obsesionarse con la idea de esa voz. Pasaba horas mirando el mar, como si tratara de desentrañar el misterio de su origen. De vez en cuando, se oía una exhalación profunda de su parte, como si estuviera buscando algo en el océano, algo que lo conectara con lo que había escuchado. El resto de la tripulación, aunque inquieta, se mantenía a una distancia respetuosa. Nadie quería hacerle preguntas al capitán, porque sabían que no era el hombre que una vez habían conocido. Algo había cambiado en él, como si el mar mismo lo hubiera tocado. Al amanecer, el capitán convocó a toda la tripulación en la cubierta. Su rostro estaba más demacrado que nunca, y sus ojos, usualmente llenos de determinación, ahora reflejaban una angustia profunda. Debemos estar preparados para lo que viene, dijo con una voz temblorosa. Algo nos está acechando. No es el mar, no es el viento. Es algo más. Algo que no podemos comprender, pero que está aquí, con nosotros. Esas palabras fueron como un golpe de martillo sobre el corazón de los marineros. Todos se miraron unos a otros, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar. Era como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar, un sueño donde el terror se acercaba lentamente, pero inexorablemente. En ese momento, el viento volvió a soplar. No de la manera normal, sino con una intensidad inhumana. Las velas se hincharon con fuerza, y el barco comenzó a avanzar a gran velocidad, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. No podíamos hacer nada para detenerlo. El mar parecía abrirse ante nosotros, formando un canal estrecho hacia lo desconocido. Lo único que podíamos hacer era seguir adelante, sin importar lo que nos esperaba. A medida que el barco avanzaba, la voz del abismo parecía intensificarse, volviéndose más clara, más fuerte, como si estuviera guiándolos hacia algún lugar en las profundidades del mar. El terror se apoderó de la tripulación, pero también había una sensación de inevitabilidad. Sabían que no había forma de escapar, y que este viaje estaba más allá de cualquier control humano. Lo que escuchamos en ese momento fue una risa. No una risa humana, sino una risa retumbante, profunda, que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Era como si el mar, el viento, y todo lo que nos rodeaba estuviera riendo con nosotros, de nosotros, como si fuéramos marionetas en manos de algo mucho más grande y antiguo que nosotros. El capitán, visiblemente trastornado por lo que había experimentado, no pudo más que mirarnos con desesperación. Ya no estaba seguro de lo que estaba viendo, ni de lo que estaba escuchando. El hombre que una vez había estado a cargo del barco, ahora parecía ser solo una sombra de sí mismo, arrastrado por fuerzas que no podía controlar ni comprender. Es el fin, dijo él, el fin de todo. No podemos escapar de lo que hemos desatado. El abismo nos ha llamado, y ahora debemos responder. La sensación de inevitabilidad se apoderó completamente de la tripulación. Sabían que ya no era cuestión de si iban a llegar a su destino, sino solo de cómo enfrentarían lo que se les venía encima. Capítulo 7. La voz del abismo crece. La noche se extendió más oscura que nunca, y con ella, el horror que acechaba el barco se volvió aún más palpable. Las velas del barco se inflaron con una fuerza casi sobrehumana, y el sonido de las olas, normalmente calmante, se había transformado en un rugido ensordecedor, como si las profundidades del océano quisieran tragarse el barco de una sola vez. La tripulación, aterrada, intentaba trabajar con la esperanza de mantener el control, pero en sus ojos se reflejaba una sola emoción, el miedo. El capitán no había mostrado signos de dormir. Pasaba las horas en la cubierta, mirando el horizonte con una mirada fija, como si esperara que algo, o alguien, viniera de las oscuras aguas que lo rodeaban. Nadie se atrevió a hablarle, ni siquiera los oficiales más cercanos. Sabíamos que algo dentro de él se había quebrado. Ya no era el mismo hombre que habíamos conocido al principio del viaje. La atmósfera era irrespirable. Una niebla espesa comenzó a rodear el barco, tan densa que la tripulación apenas podía ver más allá de unos pocos pies. Era una niebla extraña, que no parecía tener una procedencia lógica, como si el mismo océano hubiera decidido envolver al barco en un manto de oscuridad y desesperación. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era algo más profundo, algo que se sentía en el alma. El sonido de la voz, que en un principio había sido un susurro lejano,
Ahora se alzaba por encima del estrépito del mar. Era clara, inconfundible. No era la voz humana de ningún ser conocido. Parecía una voz de lo profundo, un eco de las entrañas del mismo océano, resonando en las cabezas de todos nosotros. Estamos destinados a perecer. La voz clamaba con una certeza que nos helaba la sangre. A pesar de todo lo que habían oído hasta ahora, algunos miembros de la tripulación intentaron convencerse de que la ansiedad les había jugado una mala pasada, que era solo el viento y el mar lo que les estaba jugando trucos. Pero en el fondo, sabían que algo mucho más grande estaba ocurriendo. La tripulación estaba atrapada en un torbellino de emociones, inseguridad y pavor, sin ningún lugar a donde ir. La segunda noche de esta extraña niebla trajo consigo un silencio absoluto. El mar cesó de su rugir, y el viento quedó tan quieto como una tumba. No era una calma natural. Algo en el aire pesaba de manera tan opresiva que casi se podía sentir como la vida misma se drenaba lentamente de todos a bordo. El capitán, quien hasta ese momento había sido el único que se mantenía firme, parecía haber perdido la razón. De alguna manera, la presión de lo que estaba sucediendo había comenzado a desbordar su capacidad de liderar. Su rostro estaba pálido, y su mirada, aunque fija en el horizonte, no reflejaba nada más que una angustia profunda. Finalmente, el capitán se giró hacia la tripulación con un gesto de desesperación. «¿Lo escuchan?», gritó. «El abismo se está cerrando sobre nosotros. No hay escapatoria. Somos parte de su destino ahora. Ya no hay vuelta atrás». Su voz era casi un susurro, pero en ella se podía oír la terrible verdad. Estábamos atrapados en una red que no podíamos romper. A pesar de sus palabras, el silencio seguía siendo el mayor enemigo de todos. La tripulación no podía hablar, ni siquiera susurrar entre sí. No había necesidad de palabras para describir lo que cada uno sentía. El miedo había alcanzado niveles que antes nunca habíamos experimentado. El océano, antes vasto y lleno de promesas, se había convertido en una prisión. Los murmullos del capitán se mezclaron con la risa de la voz proveniente del mar. Cada palabra que pronunciaba parecía ser absorbida por el océano, que respondía con una risa que nos calaba hasta los huesos. «Nos espera una muerte lenta», susurró el capitán, «una muerte en las profundidades, rodeados por las sombras de los que vinieron antes que nosotros». Una nueva sensación se apoderó de la tripulación. No solo estaban atrapados físicamente, sino que sus mentes comenzaban a ceder ante la idea de que nunca escaparían. Las horas se alargaban, y el miedo se transformaba en algo mucho más profundo. La aceptación de lo que sabían que iba a suceder, un destino que no podían evitar. En la madrugada del tercer día de niebla, la voz aumentó de volumen. Ya no era un susurro lejano, ni un eco distante. Era la voz de una criatura gigantesca, que hablaba directamente en nuestras mentes. Sentíamos que nos invadía, que nos despojaba de toda resistencia. «Vienen por ustedes», resonaba la voz. «Todo lo que conocen se desvanecerá». La tripulación, completamente desconcertada y aterrada, no sabía qué hacer. Algunos intentaron comunicarse, pero las palabras se ahogaban en la garganta, incapaces de escapar. Cada intento de resistencia se desmoronaba bajo la opresión del abismo. Todos sabían que las aguas del mar, y la voz que lo acompañaba, finalmente los consumirían. Y fue entonces cuando el barco comenzó a moverse de manera extraña. Ya no parecía ser impulsado por el viento ni las velas. Era como si el mismo mar estuviera empujando el barco, llevándolos hacia su destino. El capitán, que observaba todo en silencio, pronunció las últimas palabras que escuchamos: «Nos arrastra hacia las profundidades. Nada podrá salvarnos ahora». El barco continuaba su curso hacia lo desconocido, sin ningún control aparente. Los ojos de los marineros estaban llenos de desesperación, pero sus cuerpos no se movían, como si el mismo miedo los hubiera paralizado. Cada uno sabía que había algo más allá del horizonte, algo mucho más grande que cualquier tempestad. Capítulo 8. La oscuridad y el fin del camino. La niebla se había vuelto aún más densa. Ahora, ni siquiera la luz de las estrellas era capaz de filtrarse a través de ella. Los hombres en la cubierta no podían ver ni siquiera sus propias manos. El mar rugía con tal intensidad que la sensación de estar atrapados en un remolino era inevitable. Las olas se estrellaban con una furia salvaje contra el casco del barco, como si quisieran romperlo en pedazos.
Era como si el océano mismo estuviera vivo, furioso, esperando el momento perfecto para devorar a la nave. El barco comenzó a moverse de forma errática, zarandeado por la corriente y el viento, que de repente cambió de dirección con tal fuerza que ni las velas ni el timón parecían capaces de controlarlo. Parecía como si estuviéramos a merced de algo mucho más grande que nosotros, algo que dominaba el agua y el aire. La tripulación estaba agotada. No solo por la fatiga física de los días de trabajo incesante, sino por el peso psicológico de saber que estaban atrapados en algo mucho más allá de sus capacidades de entendimiento. Cada uno de nosotros miraba a su alrededor, buscando una señal de esperanza, un resquicio de luz que nos indicara que había una salida. Pero no la había. Sentí la presencia de la voz antes de que se hiciera oír, como un susurro en las profundidades de mi ser. No era solo un sonido, era una sensación, algo que invadía mis pensamientos y mi alma con la misma certeza con la que se siente el calor de una llama. Este es el fin de la travesía, dijo la voz, pero no de una manera que nos brindara consuelo. Era como si nos dijera que lo sabíamos de antemano, que el final ya estaba sellado. La tripulación no reaccionó a las palabras del capitán. Todos sabían que algo horrible se estaba acercando, pero nadie tenía el valor de verbalizarlo. Solo había una sensación de inevitabilidad. La voz, cada vez más fuerte, parecía ser el único sonido que rompía el vacío de la niebla. Era como si el mar y la niebla formaran una única entidad, un vasto ente que nos arrastraba sin piedad hacia su centro. A medida que la niebla se espesaba, el océano comenzó a tomar una forma más monstruosa. Ya no era solo agua, sino una masa impenetrable que se movía con una vida propia. Sentí que no solo estábamos rodeados por el mar, sino que el mar estaba dentro de nosotros. Nos envolvía, nos controlaba. Era una sensación de opresión que nos dejaba sin aliento. Y fue en ese momento de creciente desesperación cuando sucedió lo peor. Un sonido, profundo y resonante, surgió del fondo del océano. No era un simple rugido. Era un latido inmenso que parecía provenir del mismo corazón del mar. Cada golpe de las olas contra el casco del barco se sincronizaba con este sonido, como si el océano estuviera latiendo junto con nosotros, respirando con nosotros. El capitán, en un último esfuerzo por controlar la situación, gritó a la tripulación: «¡Miren! El océano está vivo. Nos ha estado observando todo este tiempo». Pero sus palabras fueron absorbidas por el rugido del mar, y rápidamente comprendí que no había nada que hacer. El barco, a pesar de nuestros esfuerzos, seguía siendo arrastrado hacia la oscuridad infinita. La sensación de que el barco estaba siendo consumido por una fuerza invisible, una fuerza que emanaba del océano y de la niebla, se intensificó. Cada hombre a bordo sentía el peso del destino caer sobre él, como si el universo mismo se estuviera cerrando sobre sus cabezas. El capitán se hundió en un silencio profundo, ya sin palabras, mientras el sonido del mar crecía. La niebla nos envolvía por completo, y la oscuridad parecía entrar en nosotros, oscureciendo nuestros corazones tanto como nuestra visión. Estábamos atrapados en un laberinto sin salida, un abismo del cual no había esperanza de escape. En ese instante, sentí un cambio en la atmósfera. Algo se movió en el aire, como si el peso del mundo hubiera caído sobre nosotros. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir, y todo lo que quedaba era el constante y creciente sonido de las olas, el latido del océano. De repente, todo se volvió quieto, tan quieto que me atreví a pensar que quizás la muerte había llegado por fin. De pronto, el sonido cesó. El mar dejó de rugir. La niebla se dispersó, y en su lugar, apareció una calma abrumadora. Era como si la misma tierra se hubiera detenido. No sentía el vaivén del barco, no escuchaba el crujido de la madera. Estábamos suspendidos en un espacio vacío, como si el mar, la niebla, el viento y el cielo ya no existieran. Solo quedaba la absoluta quietud. El capitán, quien había permanecido inerte durante todo este tiempo, finalmente se levantó. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el horizonte, donde la oscuridad se extendía más allá de cualquier límite conocido. Era como si viera algo que nosotros no podíamos comprender, algo que no estaba destinado a ser visto por mortales. «No estamos solos», murmuró. «Nunca lo estuvimos. El océano tiene ojos, y hoy nos ha mostrado los suyos». Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba en los corazones de los hombres, llenándolos de un terror aún mayor.
Y así, con esa declaración final, entendí que ya no estábamos luchando por sobrevivir. El verdadero enemigo ya no era el mar ni el viento, sino algo mucho más antiguo, mucho más profundo. La entidad del océano nos había reclamado, y ya no había vuelta atrás. Capítulo 9. El despertar del mar. La sensación de quietud que se había apoderado de nosotros no duró mucho. A pesar de la calma aterradora, la presencia del mar seguía siendo opresiva, como si estuviera observándonos desde las profundidades más oscuras. El océano parecía haberse detenido en el tiempo, como si estuviera aguardando algo, como si el barco y nosotros fuéramos meras piezas de un juego antiguo y olvidado, en manos de fuerzas que no comprendíamos. El viento soplaba suave ahora, casi imperceptible, pero era como si la quietud fuera un preludio de algo mucho peor. La calma era peor que la tormenta. Algo en mi interior me decía que el mar no estaba muerto, sino que simplemente nos había dejado descansar, como si nos estuviera preparando para lo que vendría. El capitán, que había estado en silencio durante horas, finalmente se movió. Caminó lentamente hacia la borda, mirando fijamente la distancia infinita. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una especie de resignación, como si ya hubiera aceptado que no había nada que pudiera hacerse. En su rostro se dibujaba una expresión que combinaba desesperación y comprensión, como si supiera algo que los demás no sabían, algo que no podía compartir. Observaba el horizonte, no con la esperanza de encontrar tierra, sino con la mirada de alguien que ya no espera encontrar salvación. Sus palabras, cuando finalmente rompió el silencio, fueron tan suaves que casi no pude oírlas. Nos han atrapado en la red del mar, dijo, y no hay escape. Lo peor ya ha comenzado. El viento comenzó a aumentar, aunque de forma leve. Un murmullo creció en el aire, como si el océano estuviera comenzando a agitarse desde las profundidades. Las olas, antes calmadas, comenzaron a moverse lentamente, como si respondieran a una llamada distante. El barco, que había estado inmóvil durante tanto tiempo, comenzó a moverse de nuevo, esta vez con un impulso extraño, como si fuera arrastrado por una corriente invisible. El barco comenzó a balancearse suavemente, como si estuviera siguiendo una corriente profunda y antigua, una corriente que no tenía nada que ver con las fuerzas naturales conocidas. Sentí que no estábamos simplemente navegando, sino siendo llevados hacia un destino desconocido. Mientras la nave se movía, el cielo comenzó a oscurecerse. Las estrellas, que antes habían sido una constante, ahora se desvanecían bajo una capa espesa de nubes negras. El aire se cargó de una humedad densa que nos envolvía como un manto, haciendo más difícil respirar. Cada hombre a bordo sabía que algo estaba por suceder, pero nadie se atrevía a hablar de ello. El silencio reinaba, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sentí que algo se movía en las entrañas del océano, algo grande, algo que no debía ser perturbado. Un sonido bajo y profundo, como un rugido distante, comenzó a hacerse presente. Era tan lejano y, sin embargo, tan cercano, que parecía estar resonando en mis propios huesos. A medida que el barco se adentraba más en la oscuridad, el murmullo se convirtió en un rugido inconfundible. Las olas aumentaron en tamaño, chocando contra el casco con un ruido ensordecedor. El barco, incapaz de resistir la creciente fuerza de la naturaleza, comenzó a crujir bajo el peso de las aguas. Los hombres en la cubierta se aferraban a lo que podían, pero la sensación de impotencia era absoluta. Estábamos siendo empujados hacia un abismo, sin forma de detenerlo. Las olas eran más altas ahora, y el rugido del mar se convirtió en un sonido ensordecedor. Aquel mar que antes parecía tranquilo y apacible ahora era un monstruo furioso que nos atacaba sin piedad. El barco comenzó a moverse de manera descontrolada, arrastrado por la fuerza de las olas que parecían venir de todas partes. La oscuridad era total. La nave se balanceaba de manera tan violenta que me vi obligado a aferrarme a la cuerda más cercana para no caer. El sonido del viento, de las olas y del crujir de la madera creaba una sinfonía de terror, un caos que no podía ser detenido. La sensación de ser arrastrados hacia algo más grande, algo imposible de controlar, se hacía más intensa. Ya no estábamos en el mar que conocíamos. Estábamos en un lugar completamente diferente, un lugar en el que las leyes de la naturaleza ya no se aplicaban. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo cuando comprendí lo que estaba sucediendo. Estábamos siendo llevados al centro del océano, donde la vida no tenía lugar.
Un lugar donde la oscuridad no era simplemente la falta de luz, sino un vacío absoluto. Estábamos cruzando la línea entre lo conocido y lo desconocido. En ese momento, un grito desgarrador salió de la oscuridad. No fue el grito de un hombre, sino algo mucho más profundo, algo que parecía venir del mismo océano. Todos los hombres en la cubierta se quedaron quietos, paralizados por el terror. Sabían que no estaban solos. Algo nos observaba. Algo estaba esperando. El grito resonó en mis oídos como un eco lejano, un grito que nunca debería haber sido oído. Era el sonido de algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Algo que había estado esperando mucho tiempo para despertar. La nave siguió su curso, arrastrada por una fuerza que no podíamos ver, pero que todos sentíamos. No había escape. No había esperanza. Solo quedaba esperar el próximo movimiento, el próximo grito, el próximo encuentro con aquello que el mar había traído a nuestras vidas. Capítulo 10. La marea del abismo. El rugido del océano había alcanzado una intensidad tal que parecía que la misma naturaleza se estaba desmoronando. Las olas golpeaban el casco del barco con una fuerza tan brutal que sentí como si la estructura misma de la nave estuviera a punto de partirse en dos. El viento, que antes había sido solo un susurro, ahora aullaba con una violencia casi sobrenatural, arrastrándonos hacia lo desconocido. No había más tierra a la vista, ni siquiera una señal de esperanza. Solo estábamos rodeados por la vastedad infinita del océano, y el miedo se había apoderado de todos a bordo. El viento no era simplemente viento. Era una fuerza con voluntad propia, una fuerza que nos arrastraba y nos empujaba hacia lo que no podíamos comprender. No se trataba de un viento natural, sino de algo más, algo que estaba vivo, algo que nos conocía, que nos acechaba. A medida que el barco se movía violentamente en el agua, sentí que estábamos siendo llevados no solo por las olas, sino por una fuerza más grande, una corriente subterránea que nos empujaba hacia un lugar del océano del que nadie había regresado. La tripulación estaba completamente perdida, atrapada en una pesadilla de la que no podían despertar. Todos estábamos conscientes de que no era el mar lo que nos temía, sino nosotros lo que debíamos temer al mar. Me tomaba un esfuerzo casi sobrehumano mantenerme de pie mientras el barco oscilaba de un lado a otro. Todos en la tripulación intentaban mantenerse quietos, aferrándose a lo que podían. El miedo se apoderaba de nosotros como una niebla densa, oscura y cegadora. De repente, algo cambió en el aire. La atmósfera, que había sido densa y opresiva, se volvió aún más pesada, cargada con una energía extraña, como si todo en el entorno estuviera en espera de algo, esperando un acontecimiento que ya no podía evitarse. Fue entonces cuando, en medio de la tormenta, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en el horizonte que ahora parecía aún más oscuro que el mismo mar, pude ver una figura, una sombra que se alzaba sobre el agua. Era tan alta y tan aterradora que no pude evitar sentir una presión en el pecho, como si me estuviera ahogando en el aire mismo. La sombra no era de un barco, ni de una isla, sino de algo mucho más extraño, algo que no pertenecía al mundo que conocíamos. El capitán, que hasta ese momento había permanecido en silencio, ahora gritaba órdenes frenéticas. Pero su voz se perdía en el ruido ensordecedor del viento y el mar. La tripulación, aterrada, no sabía qué hacer. Nadie se atrevía a moverse, temiendo que el menor gesto pudiera desatar una furia aún mayor. Sin embargo, lo inevitable ocurrió. La sombra comenzó a acercarse, y con ella, un rugido que no era el de la tormenta, sino el de algo mucho más antiguo, más profundo. El sonido era un rugido bajo y gutural, algo que nunca había oído antes. No era el sonido de un animal ni de una tormenta, sino algo que provenía de las entrañas del océano, algo que llevaba siglos esperando, observando desde las profundidades. El aire se cargaba con un temblor palpable, como si la misma tierra estuviera comenzando a agrietarse. El miedo se había transformado en pavor absoluto. Los hombres a mi alrededor murmuraban oraciones, rezaban a dioses que ni siquiera sabían si existían. Pero, a pesar de sus súplicas, no había forma de escapar de lo que se estaba acercando. La sombra se alzaba más alto, y la nave, impotente, continuaba su rumbo hacia ese ser desconocido, hacia ese abismo del que no habría retorno. Sentí que la nave ya no estaba bajo nuestro control. El barco se movía por su propia voluntad, arrastrado hacia la sombra que se alzaba como una torre gigante sobre el agua. No importaba lo que hiciéramos, estábamos siendo arrastrados,
como si todo estuviera predestinado. Al acercarse la sombra, el viento y las olas se calmaron de repente, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. El silencio era total, absoluto. Nunca había experimentado algo así antes. El ruido ensordecedor que había llenado nuestros oídos se desvaneció, y todo lo que quedó fue la oscuridad, la sombra que se cernía sobre nosotros. El silencio fue lo más extraño de todo. Durante unos segundos, no se oía ni el más mínimo sonido, ni siquiera el golpeteo de las olas. Solo la sombra seguía creciendo, acercándose con una lentitud aterradora. Sabía, de alguna manera, que estábamos al borde de algo que jamás podríamos comprender. Nos encontrábamos al borde de lo desconocido, donde la naturaleza misma parecía haberse detenido, y lo que sucediera a continuación estaba más allá de cualquier poder humano de entender o evitar. Todos a bordo sabíamos que no podíamos huir, que lo que el mar nos había traído no era algo que pudiéramos cambiar, y que no había forma de salir ilesos de aquello. Estábamos a punto de cruzar la línea que separa a los vivos de los muertos, a punto de enfrentar lo que el mar había escondido durante siglos, y no había nada que pudiéramos hacer. Solo quedaba esperar, con la esperanza de que lo que estaba por llegar fuera algo que pudiéramos soportar. Capítulo 11. El abismo de la eternidad. La sombra, enorme y aterradora, seguía acercándose. Podía ver cómo se alzaba sobre el horizonte, una forma que desbordaba toda lógica y comprensión humana. A medida que la nave continuaba su curso, el aire se volvía más pesado, como si el mismo mar intentara ahogar nuestros pensamientos y nuestras esperanzas. La tripulación permanecía en un estado de parálisis, incapaz de moverse, de hablar, de hacer nada. El terror se había apoderado de todos, y lo único que quedaba era esperar lo inevitable. La sombra se cernía sobre nosotros con una lentitud aterradora, y todo lo que podíamos hacer era observar, paralizados por el horror. El viento había cesado, y el mar estaba en calma, como si todo el mundo estuviera en suspenso, esperando el juicio final. El silencio absoluto que llenaba el aire era aún más escalofriante que el rugido de la tormenta. El sonido del mar había desaparecido, y el aire se había vuelto espeso, como si no pudiera moverse. Parecía como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, sabiendo que lo que ocurriría a continuación no sería algo de este mundo. La sombra ya estaba sobre nosotros, y lo que había comenzado como una silueta lejana ahora se había convertido en una masa oscura que oscurecía el cielo y el mar. La oscuridad no era solo la falta de luz. Era una presencia palpable, como si algo estuviera tomando forma, algo que venía de más allá del límite de nuestra comprensión. El mar, antes tan vasto e infinito, ahora parecía un pequeño rincón del universo, minúsculo e insignificante frente a lo que estábamos por enfrentar. A medida que la sombra se aproximaba, la nave parecía volverse más ligera, como si el peso del mundo entero estuviera siendo arrancado de su casco. La madera crujía y gemía, y el sonido de las velas agitándose en el aire era un eco distante, casi como un susurro de lo que estaba por suceder. Los hombres que aún tenían fuerzas para hablar murmuraban oraciones, suplicando a los dioses por un milagro. Pero algo en mi interior me decía que no habría salvación, que ya estábamos más allá de cualquier esperanza. No sabíamos lo que estaba ocurriendo, ni lo que iba a suceder. La sensación de estar siendo arrastrados por una fuerza mayor, una fuerza que no podíamos entender ni controlar, nos envolvía por completo. Estábamos perdidos, y todo lo que podíamos hacer era esperar. En ese preciso momento, algo extraño ocurrió. Sentí como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. La sensación de movimiento en el barco desapareció, y con ella, la sensación de estar vivos. Todo parecía suspendido, detenido en un instante eterno. El tiempo se había diluido en la infinita oscuridad de la sombra, y ya no sabía si estábamos soñando, muertos, o si simplemente nos habíamos convertido en parte de ese abismo que nos rodeaba. Era como si estuviéramos flotando en un vacío, un espacio donde el tiempo ya no tenía sentido. La oscuridad era tan densa que parecía tragarnos, y no había forma de escapar. Todo lo que conocíamos había desaparecido, y lo único que quedaba era la sensación de estar atrapados en un lugar del que nunca podríamos salir. De repente, una vibración profunda recorrió el barco, tan fuerte que pensé que la nave se partiría en dos. El sonido era como el rugido de un animal ancestral, un grito del fondo de la tierra que nos alcanzaba desde las entrañas mismas del océano. En ese momento, comprendí que el océano no era simplemente un lugar físico,
sino algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. El sonido que nos alcanzó no era como ningún otro que hubiera escuchado antes. Era una vibración que venía de la misma tierra, un eco profundo que nos penetraba el alma. Era el sonido de algo que había estado esperando, observando, aguardando nuestro descenso a este abismo. Y fue en ese instante cuando algo emergió del océano, algo que no tenía forma ni tamaño, pero que estaba allí, a la vez en todas partes y en ninguna. La figura, si es que podía llamarse así, parecía un ente compuesto de sombras y niebla, una entidad etérea, fuera del alcance de los sentidos humanos. No era un ser tangible, sino una presencia, una sensación de algo que estaba en todas partes, que llenaba cada rincón del mar y el cielo. Lo que vimos no era una criatura. No era algo con una forma definida, sino una presencia, un ente que se extendía en todas direcciones, una sombra viva que se deslizaba entre las olas. No podíamos comprenderlo, pero sabíamos que era más grande que nosotros, que era algo que nunca habíamos visto ni imaginado. La tripulación, que hasta ese momento había estado paralizada por el miedo, comenzó a gritar, algunos pidiendo piedad, otros simplemente perdiendo la razón. Pero todo era en vano. El ente no parecía interesarse por nosotros, por nuestras súplicas ni por nuestra desesperación. Era como si simplemente estuviera observando, esperando, como un espectador que disfruta de su creación. Nos encontramos en presencia de algo que no podíamos entender. No podíamos hacer nada para evitarlo, y sabíamos que cualquier resistencia sería inútil. Solo quedaba esperar, estar allí, ante ese ser que nos había arrastrado al abismo. El barco, ahora completamente a merced de esa sombra que lo envolvía, dejó de moverse. Todo a su alrededor parecía haber sido absorbido por la oscuridad. No había ya diferencia entre el cielo y el mar, solo un vacío sin fin, un abismo sin esperanza. El horror que sentíamos era tan profundo que ya no había palabras para describirlo. Solo quedaba la quietud, el silencio, y el horror de estar atrapados en un mundo que ya no nos pertenecía. El silencio volvió a llenar el aire, pero esta vez no era el mismo silencio que habíamos experimentado antes. Era un silencio absoluto, total, como si el propio universo se hubiera detenido. Y en ese silencio, comprendí lo que nos aguardaba, la eternidad. Capítulo 12. El abismo desbordante. Las aguas se agitaban violentamente a nuestro alrededor, como si el mar mismo hubiera cobrado vida. La sombra que nos rodeaba parecía crecer con cada momento que pasaba, envolviendo la nave, llevándola hacia lo profundo del océano. El barco ya no tenía rumbo, ni propósito, ni esperanza. Era solo un objeto a la deriva, sometido al poder incontrolable de la oscuridad que nos había absorbido. La tripulación, cuyo número se había ido reduciendo con el paso de los días, ya no pronunciaba palabra alguna. Estaban muertos de miedo, inmóviles, como si el mismo miedo hubiera sellado sus lenguas y sus corazones. La oscuridad se había adueñado de todo, y las aguas parecían estar tirando de nosotros hacia un lugar más allá de cualquier lugar que pudiéramos conocer. Cada ola que chocaba contra el casco de la nave resonaba como un eco de la perdición que se avecinaba, y el viento, al igual que el mar, parecía estar tomándose su tiempo, disfrutando de la agonía de lo que quedaba de nuestra existencia. No sabía si el tiempo aún existía. Si aún había algo más allá de lo que podíamos ver, de lo que podíamos sentir. El cielo estaba completamente cubierto, no por nubes, sino por una neblina densa y opaca, como si todo estuviera suspendido en el mismo vacío. No había un horizonte que mirar, solo la vastedad de un océano que se fundía con la oscuridad que nos rodeaba. La nave se balanceaba con la calma de la nada, como si ya no fuera parte del mundo, como si no perteneciera a este universo. Era un objeto perdido en el abismo de la eternidad. El mar ya no era mar. El cielo ya no era cielo. La nave ya no era nave. Y yo ya no sabía si aún era yo. Todo se había transformado en una única masa amorfa de oscuridad y desesperación. En medio de todo esto, la sensación de ser observado nunca desapareció. Podía sentirlo en lo más profundo de mi ser, esa presencia que nos rodeaba, que nos vigilaba desde las sombras. No era un ser tangible, pero su influencia se sentía en cada rincón de nuestra existencia. Era como si la propia naturaleza se hubiera vuelto hostil hacia nosotros, como si todo en el mundo hubiera sido creado para llevarnos hacia este preciso momento de sufrimiento eterno. El aire que respirábamos ya no era aire, sino una especie de veneno que lentamente nos hacía perder la razón.
No podía pensar con claridad, no podía razonar con precisión. Las palabras se escapaban de mi mente, como si mi mente misma estuviera siendo arrastrada por la marea de locura que nos rodeaba. Recuerdo, vagamente, que algunos hombres intentaron luchar, intentaron aferrarse a lo que quedaba de su humanidad. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Era como si la oscuridad estuviera destinada a devorar todo lo que quedaba de nosotros, de nuestras almas, de nuestra razón. Nadie podía escapar. El miedo nos había transformado, había borrado cualquier vestigio de cordura que aún nos quedaba. Algunos intentaron resistir, algunos intentaron aferrarse a lo que quedaba de su ser. Pero no había nada a lo que aferrarse. La oscuridad nos arrastraba, y sabíamos que, tarde o temprano, todos caeríamos en ella, sin posibilidad de retorno. Y así, como una enfermedad que se extiende sin piedad, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Sentí que mi alma ya no estaba en mi cuerpo, que me había separado de mí mismo. Todo lo que había sido mi vida, mis pensamientos, mis recuerdos, todo eso se desvanecía como una niebla. Estaba siendo consumido, lentamente, por algo que no podía comprender, pero que sabía que me estaba arrastrando hacia su eterno abismo. No sabía quién era ya. No sabía si aún existía. El concepto de ser humano se había disuelto en la misma oscuridad que nos rodeaba. Todo lo que quedaba era la sensación de estar siendo absorbido por algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más antiguo. La nave continuaba su marcha sin rumbo, arrastrada por las aguas oscuras, por el vacío que se había formado a nuestro alrededor. Ya no sabía si el mar aún existía, ni si el viento aún soplaba. Lo único que sabía con certeza era que estábamos atrapados, condenados a vagar en un espacio donde el tiempo no tenía sentido. La oscuridad era total, y el terror, aún más profundo. La nave seguía su curso, aunque no sabía hacia dónde. No sabía si nos dirigíamos al fin del mundo, a la perdición o a un lugar aún más allá. La verdad era que ya no me importaba. La desesperación había arrasado con todo, y solo quedaba la conciencia de estar atrapado en un sueño eterno del que no había salida. Finalmente, sentí que ya no podía soportar más. Mi cuerpo había perdido su fuerza, y mi mente parecía haberse desconectado de la realidad. Ya no podía decir si seguía siendo un hombre, si seguía siendo un ser consciente. El horror había superado toda resistencia, y lo único que quedaba era la aceptación del vacío. Ya no importaba el futuro ni el destino. Lo único que podía hacer era rendirme a la sombra, al abismo. Al final, solo quedaba la rendición. El miedo, la desesperación, la lucha, todo eso se desvaneció. Solo quedaba la sombra, el abismo. Y en ese momento, supe que todo había terminado. Capítulo 13. La última revelación. El frío se había vuelto insoportable. Ya no era solo el aire, ni la brisa que solía llenar los pulmones. Era una sensación que calaba hasta los huesos, que parecía helar incluso los pensamientos. Cada miembro de mi cuerpo respondía con lentitud, como si hubiera dejado de funcionar hace mucho tiempo. La oscuridad que nos rodeaba, que había sido una presencia constante, ahora parecía envolverse más cerca, invadiéndolo todo. Las estrellas que antes parecían brillar en un cielo lejano, ahora no eran más que recuerdos distantes, sin forma ni significado. El aire ya no era aire, sino una niebla espesa que lo cubría todo. La oscuridad no se limitaba al mar, ni al cielo, ni a la nave. Era una parte de nosotros mismos, como si nuestra propia alma estuviera siendo devorada por algo mucho más grande y antiguo que todo lo que conocíamos. Los hombres a mi alrededor ya no pronunciaban palabra alguna. Algunos simplemente se habían desplomado en el suelo de la nave, sin vida ni esperanza, como si el peso de la oscuridad hubiera sido suficiente para aplastar sus cuerpos y sus espíritus. Otros se aferraban a lo poco que quedaba de sus fuerzas, como si la desesperación misma les diera un propósito, aunque sabía que era solo una ilusión. Todos estábamos condenados a un destino que ya no podíamos evitar. No había consuelo, no había escape. Solo quedaba la espera. La espera del final, de lo inevitable. En el profundo silencio que rodeaba la nave, la presencia se hacía aún más palpable. La sensación de ser observado, de estar siendo vigilados por algo que no entendíamos, era insoportable. Algo nos estaba mirando, acechando desde más allá del alcance de nuestros sentidos, y lo sentíamos en cada momento. Era como si la oscuridad misma tuviera ojos, y esos ojos nos miraran fijamente,
esperando el momento exacto para arrastrarnos hacia su dominio. Sentía su presencia como una presión constante, algo que se apoderaba de mis pensamientos, que susurraba en mis oídos sin cesar. No podía escapar de esa sensación, de esa vigilancia que no podía comprender. Sabía que no estábamos solos. De repente, una voz se levantó en la oscuridad. No era humana, ni siquiera algo que pudiera ser identificado como un ser viviente. Era una voz extraña, que provenía de un lugar que no podía ubicar, pero que resonaba en cada rincón de mi mente, llena de poder y desesperación. Había algo en esa voz, algo que no se podía comprender, algo más allá de la razón. Era como si la voz misma estuviera atravesando las barreras del tiempo, como si perteneciera a una época en la que los hombres ni siquiera existían. La voz, con una cadencia suave y profunda, comenzó a hablarnos, a revelarnos lo que habíamos ignorado. Nos habló del abismo, de las profundidades insondables en las que estábamos atrapados, y de la verdad oculta que se encontraba más allá de nuestro alcance. Nos explicó que nuestra condena no era un accidente, sino una inevitabilidad. El destino nos había llevado hasta allí, y ya no había forma de regresar. La voz hablaba de la eternidad, de un lugar sin principio ni fin, un lugar en el que todo se desvanecía. Y mientras hablaba, sentí que todo lo que había sido mi vida, todo lo que había conocido, comenzaba a desmoronarse, como si fuera solo un sueño efímero. Nos dijo que la oscuridad que nos rodeaba era una manifestación de algo mucho más antiguo, algo que había existido desde antes de los tiempos. Una fuerza primordial que había engullido a todo ser vivo que osara acercarse demasiado. La nave, el mar, incluso las estrellas, eran solo el reflejo de esa fuerza. Y nosotros éramos sus prisioneros, atrapados en un ciclo del que no podíamos escapar. Lo que nos rodeaba no era más que una ilusión, una capa de mentiras que nos mantenía cautivos. La oscuridad, el mar, la nave, todo eso era solo una burda representación de algo mucho más grande, algo que había existido desde siempre, y que siempre existiría. La voz continuó, revelando que nuestras almas ya habían sido marcadas. No había lugar para la salvación, no había escape. Todos los esfuerzos por luchar, por resistir, eran inútiles. Estábamos atrapados en una red cósmica, un juego sin reglas que solo conducía a la destrucción. Habíamos sido atraídos aquí no por nuestra propia voluntad, sino por una fuerza más allá de nuestro control. Nos habíamos perdido en un laberinto sin fin, y nunca encontraríamos el camino de regreso. El peso de estas palabras cayó sobre mí con una fuerza abrumadora. Cada pensamiento, cada imagen, cada sensación se desmoronaba ante la magnitud de la verdad que se nos estaba revelando. Todo lo que había sido nuestra existencia, todo lo que habíamos conocido, ya no tenía importancia. No éramos más que marionetas, danzando al compás de una melodía que nunca habíamos comprendido. El conocimiento que ahora nos era revelado no traía consuelo, sino solo un mayor horror. Todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos creído, estaba destinado a desaparecer, arrastrado por la oscuridad que nos había tragado. De repente, la voz se desvaneció, como si hubiera sido solo una ilusión. Y con ella, la sensación de ser observado desapareció. El mar ya no rugía, la oscuridad ya no era tan densa. Todo se había calmado. Pero sabía que la calma era solo temporal. Sabía que la verdad que nos había sido revelada era solo el preludio de algo aún más terrible. La quietud no era paz. Era solo la antesala de algo mucho más grande. Algo que ya no podía ser detenido. Algo que no entendíamos, pero que sabíamos que estaba por llegar. La nave siguió su curso, como si nada hubiera cambiado, como si no hubiéramos escuchado las palabras que nos habían marcado. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Sabía que ya no éramos los mismos. Ya no había esperanza. Solo quedaba la espera, el saber que lo inevitable se acercaba. Capítulo 14. El fin acercándose. La nave seguía avanzando, como si su destino estuviera marcado por una fuerza superior que no comprendíamos. Las velas ondeaban al viento, pero ya no tenían la misma apariencia de antes. Ahora, el viento parecía pesado, un viento que no traía consigo frescura, sino una sensación de opresión. Cada ola que golpeaba el casco de la nave sonaba como un eco distante, como el preludio de un rugido aún más fuerte que estaba por llegar. La inmensidad del mar, que antes nos había parecido algo vasto y libre, ahora nos resultaba claustrofóbica,
una prisión de agua y oscuridad de la que no podíamos escapar. El mar ya no era el mar. Había dejado de ser ese vasto espacio de libertad y aventura para convertirse en un lugar sombrío, donde cada ola era un recordatorio de nuestra condena. Los hombres a bordo, si es que aún se podían llamar hombres, ya no parecían seres humanos. Habían perdido su humanidad en algún momento, como si el peso de la revelación y la desesperación los hubiera transformado en sombras, en espectros de lo que alguna vez fueron. Algunos caminaban sin rumbo, otros permanecían quietos, mirando al horizonte, con la mirada vacía, como si ya no pudieran ver nada más allá de la oscuridad. Nadie hablaba, nadie se atrevía a pronunciar palabra alguna. La quietud que nos envolvía era más aterradora que cualquier tormenta. Había algo extraño en la atmósfera, algo que no se podía describir, pero que todos sentíamos. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir, como si estuviéramos atrapados en una pausa eterna. En ese silencio, comenzaron a escucharse unos susurros. Primero, fue apenas un murmullo, algo que parecía venir de las profundidades del mar. No era el sonido de las olas, ni el crujir de la nave, sino algo más. Algo antiguo. Los susurros crecieron, se hicieron más claros. Hasta que comenzaron a tomar forma, hasta que parecía que algo nos hablaba desde las profundidades más oscuras del océano. El mar nos hablaba ahora, y no de una manera que pudiéramos comprender. Era un lenguaje extraño, que penetraba en lo más profundo de nuestra mente, un lenguaje que no venía de nuestros oídos, sino de nuestra alma. La oscuridad se volvió más espesa, como si el cielo mismo estuviera descendiendo sobre nosotros, aplastándonos. El sol ya no era visible, pero su luz parecía haber sido absorbida por la inmensidad del abismo. La nave, ahora más que nunca, parecía una pequeña barca a la deriva, sin rumbo, sin esperanza. El mar se había convertido en una vasta extensión negra que se extendía hasta el infinito, y nosotros estábamos perdidos en su abrazo. La luz del día, si es que alguna vez hubo tal cosa, ya no era más que un recuerdo lejano. El sol había desaparecido, y con él, toda esperanza. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, algo apareció en el horizonte. No era una isla, ni una nave amiga, ni siquiera una estrella. Era una forma, algo que se alzaba en medio del mar, una figura que no podíamos identificar. Era enorme, tan enorme que no podíamos comprender su tamaño. Parecía flotar, inmóvil, en medio del mar, como una montaña que había surgido de las profundidades. A medida que nos acercábamos, la figura se fue tornando más nítida, y lo que primero parecía una silueta borrosa se transformó en una estructura incomprensible, una estructura que desbordaba toda lógica humana. Lo que apareció ante nosotros no era una isla, ni un barco. Era algo mucho más extraño. Una forma gigantesca, que no tenía sentido en el mundo que conocíamos. Nos acercábamos, y sabíamos que no había forma de detener lo que estábamos por descubrir. El aire a nuestro alrededor comenzó a sentirse pesado, más denso. Cada respiración nos costaba más, como si el mismo aire estuviera siendo consumido por la sombra que nos rodeaba. La nave, como si hubiera sido atraída por una fuerza magnética, empezó a moverse hacia esa figura. No podíamos controlarla. Todo lo que quedaba por hacer era observar y esperar. Era como si estuviéramos siendo arrastrados hacia algo que no podíamos evitar. La nave ya no obedecía a nuestras órdenes. Nos estábamos acercando a esa figura, como si fuéramos marionetas controladas por un poder que no comprendíamos. A medida que la figura se iba haciendo más clara, una sensación de pavor invadió nuestros cuerpos. Era como si todo lo que habíamos temido se estuviera materializando ante nuestros ojos. No era una criatura, ni una ciudad, ni un objeto. Era algo que pertenecía a otro mundo, algo que no podía existir en este, pero que allí estaba, irrefutablemente. Un eco de la creación misma, de algo que no debió haber existido nunca, pero que, sin embargo, estaba ante nosotros. Lo que vimos no era del mundo en el que vivíamos. Era algo que pertenecía a un reino más allá de nuestra comprensión. Era como si estuviéramos siendo testigos de algo que no debíamos ver. La nave se acercaba, y con cada segundo, el terror se apoderaba de nosotros más y más. Sabíamos que no había forma de regresar. Sabíamos que estábamos a punto de ser absorbidos por aquello que se cernía sobre nosotros. No había palabras, no había gritos, solo una quietud mortal que nos rodeaba.
La verdad estaba a punto de ser revelada, y con ella, el final. Sabíamos que estábamos destinados a encontrarnos con aquello que nos esperaba. Y aunque no podíamos entenderlo, sabíamos que ya no había forma de evitarlo. La figura, gigantesca y monstruosa, nos engulló en su sombra, y con ella, desaparecimos en el abismo. No hubo más luz, no hubo más tiempo. Solo quedó la oscuridad infinita. Capítulo 15. El último susurro del abismo. La nave, que había sido nuestro refugio y nuestra condena, ya no era nada más que un juguete arrastrado por una corriente oscura y misteriosa. El sol, que alguna vez iluminó nuestro camino, había desaparecido por completo. El aire, cargado de humedad y sal, ya no tenía el frescor de antaño. El cielo, que en algún momento pareció ser una vasta tela de lienzo azul, ahora se extendía como un manto de sombras, cada vez más espeso y denso, como si el mismo universo estuviera cerrándose sobre nosotros. La oscuridad se cernía sobre nosotros con una fuerza inusitada. Ya no había cielo, ya no había horizonte. Solo un vacío infinito que nos tragaba poco a poco, como un gigante que se alimentaba de nuestra desesperación. El ruido del mar, que alguna vez había sido nuestro compañero, se había transformado en un sonido extraño, un murmullo profundo que no venía de las olas, sino de las entrañas mismas del océano. Era como si el agua misma estuviera viva, como si las mismas profundidades del mar estuvieran tomando conciencia de nuestra presencia. Cada ola que golpeaba el casco de la nave parecía ser un suspiro de algo mucho más grande que nosotros, algo que nos observaba y nos aguardaba. El mar ya no era un mar. Se había convertido en algo desconocido, algo que parecía estar hecho de pura oscuridad. Las olas no rompían de la misma manera, no había espuma. Solo un sonido grave y bajo que vibraba en el aire y en el corazón. A medida que nos acercábamos más a aquella figura, que seguía flotando inmóvil en el horizonte, algo comenzó a suceder. La atmósfera se tornó densa, casi tangible. Sentimos como si el aire estuviera cargado de una presencia que no podíamos ver, pero sí sentir. Era una presencia abrumadora, una fuerza que desbordaba todo lo que conocíamos, que desafía nuestras leyes de la naturaleza y nos empujaba a un destino que no podíamos controlar. Era como si la figura en el horizonte estuviera esperando. No había prisa. Sabía que llegaríamos tarde o temprano. Y, sin embargo, en algún rincón de nuestra mente, sabíamos que la hora había llegado. No había vuelta atrás. Los hombres a bordo, aquellos pocos que quedaban, ya no hablaban. No había necesidad de palabras. El miedo ya no era un sentimiento nuevo, sino algo con lo que nos habíamos acostumbrado a vivir. La desesperación se había convertido en una sombra que nos acompañaba constantemente. Nos mirábamos unos a otros, pero nuestros ojos no se encontraban. No había comunicación. La soledad se había instalado en nosotros como si fuéramos los últimos sobrevivientes de un mundo que ya había sido consumido por la oscuridad. Nos habíamos convertido en sombras de lo que alguna vez fuimos. La tripulación ya no era una tripulación. Éramos huellas, ecos, restos de una humanidad que se había desvanecido. La nave, que antes se movía con cierto propósito, ahora parecía estar guiada por una fuerza externa. Las velas se izaban solas, como si algo las controlara desde más allá del alcance de nuestros ojos. El timón giraba en sus propios términos, y nosotros, impotentes, observábamos el avance de la nave hacia lo inevitable. Ya no había viento, pero la nave avanzaba. No entendíamos cómo, pero lo hacía. Era como si las leyes naturales ya no tuvieran dominio aquí. Nos arrastrábamos hacia la figura, como si fuéramos marionetas controladas por manos invisibles. La nave, nuestra única compañera, ya no tenía control. Habíamos sido despojados de toda libertad. Finalmente, llegamos a la figura. Era más grande de lo que habíamos imaginado, y más terrible. Era una forma inmensa, indescriptible, que se erguía ante nosotros como si estuviera allí desde el principio de los tiempos. No podía ser humana. No podía ser de este mundo. Era algo que desbordaba la razón, una manifestación de algo antiguo, algo que no tenía cabida en nuestro entendimiento. Y, sin embargo, allí estaba. La forma ante nosotros no tenía nombre, no tenía rostro. Era una entidad, una presencia de un tamaño y poder que nos aplastaba simplemente con su existencia. No tenía propósito, solo su presencia era suficiente para destruirnos.
La nave, al acercarse más, comenzó a temblar. El casco crujió con un sonido horrible, como si estuviera siendo desgarrado por fuerzas desconocidas. El aire, antes espeso y opresivo, se hizo aún más denso, casi irrespirable. Y luego, cuando estábamos lo suficientemente cerca, una sensación indescriptible nos envolvió. Era como si nos encontráramos en un espacio que no era ni el mar ni la tierra, sino algo intermedio, un lugar donde el tiempo y el espacio ya no existían. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todo a nuestro alrededor desapareció, y lo único que quedaba era esa figura monstruosa y la sensación de ser arrastrados hacia ella, sin esperanza de escapar. Y en ese instante, todo cesó. La nave dejó de moverse, y el silencio invadió todo. Ya no había olas, ya no había viento, ya no había nada. Solo la figura ante nosotros, que nos observaba, o eso creíamos. No había más que una quietud mortal, una quietud que nos envolvía y nos tragaba. La oscuridad, que ya nos había rodeado tanto tiempo, nos había absorbido por completo. Y entonces, el último susurro del abismo llegó. No era un sonido, no era una palabra. Era la sensación de estar desapareciendo, de ser absorbidos por algo mucho más grande que nosotros. Y, en ese momento, supe que no había regreso. Nos habíamos perdido en las profundidades. La figura, gigantesca y aterradora, nos había engullido. Y con ello, desaparecimos. El mundo conocido, el mar, la nave, todo se desvaneció. Solo quedaba la quietud infinita del abismo. Gracias por habernos acompañado en este último capítulo de Manuscrito hallado en una botella. A lo largo de esta historia, hemos navegado por las aguas oscuras del misterio y la desesperación, adentrándonos en un abismo donde las leyes de la naturaleza se desmoronan y donde la razón se disuelve en la inmensidad del terror. Sin duda, una experiencia única y perturbadora que nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la fascinación por lo desconocido. Si te ha gustado este relato, no olvides apoyarnos. Dale like a este vídeo si disfrutaste de la narración y asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más contenidos como este. Además, activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos y capítulos de audiolibros, en los cuales seguiremos explorando historias fascinantes, profundas y misteriosas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que pueda acompañarte en tus momentos de reflexión y exploración literaria. Tu participación hace la diferencia. Nos encantaría saber qué opinas sobre este relato. Deja tu comentario aquí abajo, y si tienes alguna sugerencia de otros libros o relatos que te gustaría escuchar en el canal, no dudes en mencionarlos. Así que, mientras nos despedimos de esta travesía en el manuscrito hallado en una botella, te invitamos a seguir explorando otros mundos literarios con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recuerda que cada libro es una nueva aventura, y en Audio Mentores, siempre estamos listos para ser tus guías en este fascinante viaje. ¡Hasta pronto!